Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Amado Señor, el eterno, soberano, Papá, Tú eres nuestro Padre Celestial que cuidas de nosotros, Señor. Nos has adoptado, nos has dado, Señor, el derecho, por gracia, la autoridad, todos los beneficios al creer en Jesús, todas tus promesas, nos has dado tu palabra, no solo en físico, Señor, sino que la estás escribiendo en nuestro interior, en nuestro corazón. Sabemos que tu palabra, Dios, es un manantial, es agua pura que sacia nuestra sed, es maná, es comida espiritual que todos necesitamos, Señor. Ayúdanos a gustar de tu palabra, que cualquier idea, cualquier pensamiento que quiera cruzar por nuestra mente en este tiempo, en estos minutos, Señor, paralízalos. Sácalos, aparta, Dios, cualquier cosa, cualquier preocupación, inclusive cualquier síntoma, Dios, de dolores en el cuerpo físico. Te pedimos por los hermanos y hermanas que están en sus hogares, Señor, quebrantados de salud. Sánalos, Dios. Tu palabra sana también a los enfermos, así como trae salvación a los condenados. Ten misericordia de nosotros, Señor, en Cristo Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Hay una expresión en la Biblia que si usted le pone atención, lo pone a pensar a uno. Y eso es maravilloso, porque la palabra de Dios, si usted la lee, y la lee con el deseo de aprender, va a sentir el impacto en la palabra de Dios. Si usted le ora a Dios y le dice, Señor, enséñame, como el salmista dice, enséñame tus estatutos, enséñame tu palabra, el Señor le va a enseñar. Mi querido hermano y hermana, no sé si alguna vez usted se ha preguntado qué significa la expresión que aparece en la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Alguna vez la ha leído usted? Está en la Biblia. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice el texto, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Usted lee Deuteronomio capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante, Moisés en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, preparando al pueblo, les recuerda y les dice que hay un propósito por el cual Dios los llevó al desierto. Hay un propósito por el cual Dios los liberó de Egipto. Y no era para que fueran por ahí y vivieran a su manera, sino para que glorificaran a Dios. Vivieran para la alabanza de Dios, para que conocieran al único Dios verdadero y gustaran de Él, se deleitaran en Él, se enamoraran de Él. Allí en el desierto es donde Dios les dice,
que si hay algo que Él espera es que le amen. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y esto se lo vas a repetir, le dijo el Señor, a toda la familia, a los padres. Ustedes les van a repetir a sus hijos todos los días. Al amanecer, díganle, amen al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Al atardecer en la noche, antes de acostarse, también vuelvan a repetírselo. Y cuando vayan al campo, recuérdenle a sus hijos. Si van a la calle, al parque, allí también, donde quiera, nunca dejen de repetirle esto. Que es la esencia, podríamos decir, de la relación entre Dios y el hombre. Si practicamos el amor, porque el amor es derramado, Dios ya demostró su amor, Él es amor en esencia, Él se ha dado en Jesús, se ha entregado. La mayor muestra, no existe otra mejor forma donde podemos ver el amor sino en la cruz del Calvario. Y Pablo lo describe en 1 Corintios 13, dice que el amor es sufrido. Y que el amor, dice, todo lo soporta, todo lo aguanta. Y que el amor no deja de ser, dice el versículo 8 de 1 Corintios 13. Eso quiere decir que el amor es eterno, es infinito. El amor de Dios. Muchos de nosotros conocemos el amor como ese sentimiento, esas emociones. Y es parte, el amor trae esas emociones, pero este amor es un amor integral, completo. Corazón que apunta a todo nuestro interior, nuestra alma, todas nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestras fuerzas, completo. Entonces, ese es el amor de Dios, es un amor completo, total. Y entonces Dios le pidió al pueblo de Israel que, para que ellos pudieran disfrutar en el desierto, es el lugar donde no había abundancia, no habían jardines, no habían ríos, lo único que había era una fuente de agua que salía de una roca donde se alimentaban, donde tomaban agua que el mismo Dios les proveía. Y las fieras, las serpientes, los escorpiones y el polvo, imagínense las tormentas de polvo que se vienen en los desiertos, son terribles. Sin embargo, Dios los protegió en la noche. Dios con una columna de fuego estuvo ahí. En el día, para que el sol no los quemara, les puso una nube. Ese es el amor de Dios. Y luego les trae maná. Pero si usted lee la historia, el pueblo se complicó. Entonces ahí en ese contexto es donde sale esa frase: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Hermanas y hermanos, el alimento de Israel en el desierto fue decretado por la palabra de Dios. Dios fue el que habló y ordenó que viniera el maná. Tenían maná porque vino por el mandato de Dios. Fue Dios el que decretó, fue Dios el que ordenó que viniera el maná, la comida. Fue su palabra el que lo proveyó, fue su palabra. Entonces quiere decir que lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo ahí, y más tarde Jesús, cuando es tentado, se para firme en esa frase. Moisés le dijo al pueblo, miren lo que dice Dios. Dice que para que ustedes sepan que no solo de pan vivirá el hombre, sino que entienda que es Dios el que habla, es Dios el benefactor, el que provee los alimentos. Y debemos de esperar, si Él quiere que tengamos hambre por unos minutos, no debemos de renegar. Pero es lo primero que hacemos nosotros. Nos desesperamos por comer y no hay nada de malo. Gloria a Dios, los alimentos son deliciosos. Pero hay momentos que el diablo nos tienta y quiere que arremetamos contra Dios por los alimentos. Aquí lo vemos en Mateo 4:4. Y respondió y le dijo, hablando Jesús, porque él llegó y le dijo, si eres hijo de Dios, muéstralo, convierte esa piedra en pan. ¿Por qué vas a estar sufriendo? Satanás sabía y llegó en el momento de hambre. Pero Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, dice el libro de Mateo 4, para ser tentado. Es decir, que Dios lo llevó para probarlo a ver si él iba a depender de Dios. Y Jesús entendió cuál era el propósito por el cual iba al desierto. Y muchos eruditos dicen que Jesús iba y lo llevó Dios al desierto. El Espíritu Santo lo llevó para mostrar a la humanidad
que sí se podía obedecer en el desierto a Dios. Y él lo hizo, Israel no lo pudo hacer. Y por eso estuvo 40 días cumpliendo un día por cada año. Israel estuvo 40 años, pero en los 40 años Israel no obedeció a Dios. Se rebeló contra Dios. Pueblo contradictorio. De tal manera que dice el texto que perecieron los mayores de 20 años en el desierto por no depender de Dios. Ahora Jesús, hermanas y hermanos, es llevado al desierto Cristo en su época y ahí aparece el tentador. ¿Y cómo lo tienta? Como lo hizo en el huerto del Edén. La misma estrategia, Satanás con la comida, con algo sencillo, desbarató al hombre. Y el hombre estaba en la abundancia, Adán estaba en la abundancia, tenía las mejores frutas, los mejores vegetales, tenía las mejores flores, los animales que habían sido creados para que se alimentaran. Si quería comer carne, él podía tomar ahí cualquier animal y hacer un buen sopón, un buen asado. Todos esos animales que Dios ha puesto para que comamos, dice que los hizo. Si a usted le gusta la carne y si no le gusta, pues también, vea, están los vegetales. Entonces, Adán falló en la abundancia y Jesús triunfó en la escasez. Esto es maravilloso. Volvamos a la expresión de lo importante de la palabra de Dios. Dice el texto de Mateo 4:4, Él respondió y dijo, escrito está. Lo que nosotros acabamos de leer es lo que Jesús trae y le dice al diablo, bueno, tú sacudiste a los hebreos, los noqueaste, los hiciste que dudaran, pero a mí no. Yo sí te voy a derrotar. Y ahí está Jesús como hombre, 100% hombre. Porque tenía que ser tentado como hombre. Porque el Espíritu Santo lo llevó. 100% Dios, 100% hombre. Ahí está Satanás. Y entonces Jesús le dice, aquí está el poder de la palabra. Mira el uso de la palabra. Jesús dice, bueno, ya mi Padre dijo que no solo de pan vivirá el hombre. Es decir que aquí, si Él quiere que yo coma, Él va a traer comida. Él usó unas aves para llevarle comida a Elías. Allá cuando Elías estaba moribundo, que no habían alimento por la hambruna, por la sequía en sus épocas, venía un buitre, venía un animal y tomaba la comida de allá del palacio y le traía ahí una torta a Elías. Vea lo que hace Dios, hasta los animales usa. Jesús, él entendía que Dios podía traer manjar en ese desierto. Pero sobre todo, lo que tiene peso es hacer la voluntad de Dios, honrarlo a Él. Entonces le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es Mateo 4:4, Lucas 4:4 dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué se encierra en esta pequeña frase o en esta expresión? El peso de la palabra de Dios, la pureza de la palabra de Dios, que esa palabra se cumple, que es una palabra que no tiene errores. Yo hoy le decía a mis hijos, ustedes confían en mi palabra. Si yo les digo, y estábamos todos los domingos, tenemos esa comunión, y yo procuro darles una breve enseñanza. Yo les decía, si yo les prometo que hoy después que salgamos de la iglesia les voy a comprar un Happy Meal, ustedes me creen. Y estoy seguro que apenas se suben en el automóvil con su mamá, lo primero que van a decir, papá dijo que iba a comprar Happy Meal. Entonces yo les decía, ¿por qué ustedes creen? Porque papá fue el que lo dijo y como ya les he comprado, entonces saben que papá les ama y papá les provee. No es que se lo han ganado, sino que papá, vea, le gusta verlos feliz, le gusta ver que ustedes están comiéndose esos pollitos y me hacen feliz mis hijos cuando yo los veo que están ahí en esos lugares o en la casa. Entonces, yo le usaba esa metáfora y le decía, de la misma manera Dios espera que cuando Él dice, yo te voy a proveer, no dudemos, solo tenemos que esperar porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo hará, pero el tentador vendrá y va a decir, no, arreglalo tú, hombre. Por ejemplo, si estamos endeudados, Dios dice, bueno, mira hijo, tené paciencia, no te movas. Yo sé que la tentación, tu imaginación es que vas a trabajar más para pagar esas cuentas y ahí está la movida. Satanás quiere que te desconectes de mí.
La tentación no es el dinero, la tentación es que no me honres. Yo te digo que estemos juntos, que vengas a servirme, pero viene el tentador y te dice, paga, trabaja más. ¿Querés comprarte una casa? Trabaja doble, trabaja triple y ahorrar. Pero ¿a precio de qué? A precio de que te va a costar, digamos, la comunión con Dios. Y al desconectarte con Dios, tu fe mengua. ¿Acaso Dios no podría darte que ahorres sirviéndole entregado? Claro, ¿acaso Dios no te podría dar un mejor trabajo en un mejor horario y que ganes doble de lo que estás ganando? Claro que lo podría hacer, no hay nada imposible. Pero aquí está, depende de Dios. Cuando orás y le decís, Señor, súpleme esto, estás dispuesto a esperar que Él obre en el tiempo de Él. Y ese es el punto ahí. Que Jesús fue para ser tentado para depender de Dios. Y Él se aferró, Él se sostuvo en la palabra. Él dijo, Él ha dicho que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda su palabra. Y Él es fiel, Él cumple lo que promete. Y es ahí, hermana, donde está nuestro conflicto. La palabra no falla, la palabra está dicha, la palabra es eterna, poderosa, eficaz. Somos nosotros los que nos cuesta creerla, confiar en la palabra, depender de esa palabra. Cuando llegamos a Hebreos, el escritor a los Hebreos ha venido contándonos de la situación en el capítulo 3 y todavía parte del capítulo 4, en los primeros versículos. Él nos dice la dificultad del pueblo de Israel y por qué Israel fracasó en el desierto. Y él termina con un texto que lo hemos venido examinando ahí en Hebreos capítulo 3. Es bueno entrar en contexto para que entendamos la temática de esta carta. Esta carta fue escrita a un grupo de hebreos judíos, sabedores del Antiguo Testamento. Pero ellos tenían una dificultad, y es que por seguir a Cristo, a ellos se les estaban quitando las viviendas. Y para respaldar esa idea, si quiere, adelántase al capítulo 10. Porque las cartas son un todo. Y se nos recomienda que antes de enseñar una carta, porque esta Biblia no fue escrita en versículos y capítulos, fue en libros completos. Y para comprenderla hay que leer todo el libro. Una carta, como esta carta, para comprenderla hay que leerla toda, para tener una idea de en qué contexto se escribió, qué es lo que estaba pasando, dónde, por qué. Y hay un porqué. Estos hermanos estaban afligidos, estaban siendo perseguidos, los estaban encarcelando, y a causa de la aflicción, a causa de que no les daban empleo, muchos de ellos se estaban apartando y ponían como excusa las aflicciones. Entonces el escritor les dice, pero ustedes deben de saber que en el pasado muchos profetas los cortaron, los despedazaron, pero ellos no abandonaron a Cristo, ellos no abandonaron su fe. Entonces hay un problema, hay un problema ahí que hay que ver, que es la incredulidad, le dice. Ustedes no confían en Dios. Capítulo 10, versículo. Vamos a leer desde el 30, solamente para aclarar esto. Dice, pues conocemos, dice, al que dijo, mí es la. Capítulo 10. Voy a leer desde el 32 para adelantarme. Pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El escritor aquí en el capítulo 10 les recuerda a los hermanos y les dice que al principio ellos, cuando confesaron a Cristo como su Señor y Salvador, los padres los desheredaron y los expulsaron de sus hogares y los sufrieron. Y dice, hay un detalle, lo hicieron con alegría
con gozo, no con tristeza, no lamentándose, sino que ustedes se deleitaban, ustedes decían, es lo mejor que nos ha pasado. Luego ustedes sufrieron los vituperios, que son las humillaciones, los gritos, las calumnias, y las pérdidas materiales. Les quitaron sus casas, les quitaron sus negocios y sufrieron todito eso. Y lo hicieron con gozo. Pero el punto es, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Para entenderlo, es como si usted lleva más de 10 años en el cristianismo y usted comenzó, ¿verdad?, con ese fuego, y usted pedía más culto, y usted los martes, los viernes y los domingos, usted todavía era un culto de oración y usted venía a orar y es todo. Se vino una tormenta, se enfermó un hijo y usted se metió más con Dios y soportó eso. Se vino la pérdida de trabajo y no lo noqueó. Usted al contrario se fortaleció, alabó más a Dios, se deleitó y usted dijo, gracias Señor, como Job, Jehová Dios, Jehová quitó, sea bendito por los siglos de los siglos. Pero después que han pasado 10 años, viene otro problemita y lo pone a temblar. Entonces ahora hay escasez por causa de la pandemia. Se acabó sus ahorros. Ahora tiene deudas. Y usted está desesperado y usted dice, es que para esto lo soluciono y para esto pues yo tengo que ir a trabajar más. Y usted tiene que desconectarse de Dios. Y entonces Dios le pregunta, si lo soportaste, era peor todavía lo que te pasó en los primeros años cuando me conociste, y ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué una cosa breve, antes venía con fiebre, antes venía con dolor en los huesos, y ahora una mocosoncita es una excusa que usas para decir que estás enfermo y para quedarte unas 2, 3, 5 semanas en casa? No te entiendo. Entonces, esa es la idea que el escritor tiene. Entonces, ¿cómo ustedes soportaron las pérdidas materiales y ahora se están corriendo porque están siendo perseguidos? Y entonces les describe que la raíz es otra, no es el sufrimiento en sí, porque este gozo es inquebrantable que produce la salvación, y esta unión entre Dios y el hombre por medio de Cristo es inseparable. Ni la muerte nos puede separar del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos puede separar? La incredulidad. Y aquí dice en el capítulo 3, vamos a regresar, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Aquí él está recordando la historia de Israel. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Pero hay una causa por la cual desobedecemos, hay una raíz por la cual no obedecemos a Dios. Estaba leyendo yo un comentario y el escritor hablaba acerca del pecado de la desobediencia. Y él decía, y es importante esto, el pecado de la desobediencia dice que es un pecado similar al pecado de la hechicería. Y eso me impactó ese comentario. ¿Cómo? Sí. Porque dice que un hechicero es un rebelde que no quiere lo que Dios dice, entonces él va y practica, ¿verdad?, lo contrario, las tinieblas. Él busca un Dios que le ayude, un Dios de maldad, con D minúscula, porque no existe un Dios, otro Dios verdadero que pueda estar a la par de nuestro Dios. Hay un solo Dios. De ahí todo lo demás es inventado. Entonces, el rebelde que no obedece a Dios es como el pecado de hechicería. Abominación. El punto del escritor es que dice que es una abominación horrible, espantosa para Dios. Y luego él dice, ¿por qué es tan feo el pecado de rebeldía, de desobediencia? Porque es más fácil obedecer que pecar. Cuesta más pecar que obedecer. Y usted dirá, ¿cómo así? Explícamelo, pastor. ¿Cómo? Sí. Supongamos esto. Dios dice, mira, no consumas licor porque
te vas a emborrachar y vas a hablar perversidades, el licor borracho te puede controlar y puedes cometer un delito, puedes hacer algo y eso va a hablar mal de mí. Ve, pero cuesta más pecar porque usted va a ir a la licorería y va a comprar la botella de vino, le va a costar dinero. Pero si usted no va a la licorería a comprar la botella de vino, se ahorra el dinero y se ahorra los problemas. Ese es un ejemplo, es un ejemplo sencillo. Y le puedo seguir dando todos los ejemplos de los demás pecados. Entonces, es cierto, cuesta más pecar que obedecer. Porque para obedecer contamos con la ayuda de Dios, contamos con el arsenal de Dios, contamos con el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Si usted no puede, si le cuesta obedecer, usted puede decirle al Espíritu Santo, ayúdame a agradar a Dios, ayúdame a obedecer. Y Él está ahí como el Consolador, el Paracletos. Y Él está disponible porque para eso fue dado, para que usted se santifique, para que usted viva para agradar a Dios, para la gloria de Dios. Él no está ahí para llevarlo a pecar. Entonces, usted descansa en Él y Él lo ayuda a que usted obedezca, a que usted agrade a Dios. Sin embargo, a pecar usted va solo. ¿Cómo? El Espíritu Santo está dentro de usted y se entristece. Y tiene que cargar todavía con ese peso de la tristeza del Espíritu Santo que viene el desánimo. Eso es como cuando el automóvil se le va acabando la gasolina y está ya en la última, ¿sí? Va que ya comienza a temblar. Y usted comienza, dice, Señor, que me aguante. ¿Cuántas millas faltan? 5 millas. ¿A cuántos está la gasolinera? Y de repente el automóvil, y usted dice, ay, que no me quede. Bueno, algunos que el Espíritu Santo está entristecido, no tienen gas, así andan temblando. Ay, ya no puedo. ¿Quién sabe que llega al templo ya a puras penas? Cargue. A eso venimos, a cargarnos aquí del Espíritu Santo. Esa es otra metáfora para que usted vea el impacto de estar desconectado. Versículo 19 de Hebreos 3. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ese es el pecado imperdonable. El escritor a los Hebreos dice, ¿saben? Si hay alguien que está apartándose de Cristo, está en el grupo de aquellos que perecieron en el desierto, porque ellos tuvieron dificultades, pero solo se complicaron aquellos que se opusieron a Dios, que no confiaron, que no dependieron en su palabra. Su palabra no falló, su palabra concretó el maná, su palabra trajo el agua, su palabra los protegió. La palabra de Dios, los que creyeron en la palabra de Dios, se beneficiaron del poder de la palabra de Dios, pero los que rechazaron su palabra perecieron. No fue la palabra que falló, fue su pecado de incredulidad. La misma idea en la carta a los Hebreos, él está diciendo, si hoy están pereciendo y están muriendo, porque o están corriendo de Cristo, están negando a Cristo, es porque han dudado que Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hoy lo podemos aplicar nosotros. Las personas que se han apartado por la causa de la pandemia, no es la palabra la que ha fallado. No es Jesús el que ha fallado. Es la incredulidad de ellos. Es la falta de fe. Porque el verdadero cristiano es cristiano en escasez, en la hambre es cristiano, depende de Dios, se deleita en el Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en abundancia no cambia, Él recuerda los momentos de escasez y se deleita, le dice, gloria a ti, Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes no venimos de países de falta de recursos, que algunos quizás comíamos una vez al tiempo? Llegamos a los Estados Unidos de Norteamérica y ahora usted va a un buffet chino y ve un montón de diferentes comidas y usted dice, ¿y por dónde empiezo? Y dice que coma todo lo que aguanta mi estómago. Pero ya llega un momento que usted después del segundo plato ya el estómago usted dice, ya, solo frutitas y ya creo que ahí voy a terminar. Pero verdad que usted se recuerda aquellos momentos de escasez. Y usted dice, allá aprendí. Si bendije a Dios en mi escasez,
¿cómo no lo voy a bendecir ahora aquí en la abundancia? Tiene un propósito todo. Dios es glorificado en el hambre, Dios es glorificado cuando somos enfermos. Él no quiere que estemos lamentando, Él quiere que cuando estamos enfermos digamos, tú has prometido, Señor, sostenerme, aunque mi cuerpo se está deshaciendo, tú me has dado vida, yo creo tu palabra. Y ahí viene el gozo. Si soy útil, Señor, en la tierra, me vas a dar muchos años más, pero si ya me quieres en tu presencia, que se haga tu santa voluntad. Tu palabra lo dice, Señor. Ve, usted está sostenido en la palabra. Pero si usted no cree en la palabra, comienza a maldecir. Hay dos formas de vivir en este mundo. Unos viven maldiciendo por los problemas, maldiciendo a Dios, lamentándose. Y otros viven alabando a Dios en medio de los problemas. ¿En cuál de los dos grupos está usted? Si usted está en el grupo que se deleita, que aunque le duele todo su cuerpo, y usted saca una alabanza y usted dice, bendito Dios, gracias por Jesús. Usted está en el grupo de los que viven bendiciendo a Dios. Pero si usted está en aquel grupo, ¿verdad?, que por cualquier cosa se lamenta, cámbiese hoy y vuelva hacia la palabra. Miremos Hebreos 4:12. Nos hemos detenido porque el poder de la palabra de Dios es maravilloso. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta no es una palabra muerta, es una palabra viva. Y es eficaz. Ya les he contado esa ilustración y quizás se la puedo volver a recordar de ese vendedor de licuadoras que llegó al campo. Y él llegó, ¿verdad? Tocó la puerta y había una anciana allí y le dijo, sí, caballero, ¿qué anda buscando? Yo ando vendiendo licuadoras, las mejores. Esto usted puede meter toda clase de vegetales y le va a hacer el licuado, el puré más. Si quiere, hagamos una muestra, corte cebolla y si esta licuadora no funciona, yo me como toda esa cebolla que está ahí. Y la señora escuchando. Y si quiere, él estaba impresionando, persuadiendo a la señora para que le comprara la licuadora. Esta es eficaz, no falla, funciona en todas partes. Y allá, ve aquel hombre después que dio todo el gran discurso, la señora le dijo, mire caballero, con mucho respeto, usted es muy inteligente, pero va a tener que tragarse todas las cebollas que tenemos ahí porque aquí no hay electricidad. Entonces la eficacia de la licuadora no funcionó porque no había electricidad en aquellos suburbios. Pero de la palabra de Dios usted no puede llevarse esa sorpresa. Esa funciona en los suburbios, en las ciudades. Esa funciona con todas las clases de personas. Es viva y eficaz. Esta usted le puede decir. Esta palabra da vida porque levanta a los muertos. Esta palabra es eficaz. Solo hace falta pedirle a Dios que nos ayude a creer. Y Él se encargará de hacer todo con su palabra. Porque toda la creación, Él hizo todo de la nada con la palabra. Él habló. Esta es la palabra que tenemos aquí. Es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Imagínense el escritor en aquel tiempo de guerra que se peleaba con espada y lanza. Un soldado necesitaba tener una buena espada, bien filosa. La mejor. Yo recuerdo la expresión de David. Cuando David estaba huyendo de Saúl. Y allá en 1 Samuel capítulo 21, él llega donde los sacerdotes y él le dice, vea, ¿tienen alguna espada por aquí? Porque no me quedó tiempo de sacar la mía. Y le dijeron, aquí hay una que la preservamos, que es la espada de Goliat. Y él dijo estas palabras, ninguna como ella, dámela. Con esa le había arrancado la cabeza años atrás a Goliat. Y David dijo, déme esa espada. Pero ahí la tenían los sacerdotes guardada. Entonces de la palabra de Dios nosotros podemos decir lo mismo. Este es superior a cualquier espada física, a cualquier metal. Es una espada más cortante que toda espada de doble filo. No existe una herramienta que pueda superar a la Biblia. Y luego el escritor a los hebreos nos describe con lujos de detalle lo que no puede hacer ningún cuchillo, ninguna espada creada por el hombre. Él dice que es más cortante que toda espada de dos filos.
Corta para allá, corta para acá. Y luego describe algo, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué herramienta puede entrar a lo profundo de nosotros, al alma, al intelecto, al conocimiento, a las emociones? Y después desglosa las unidades de nuestro cuerpo. Dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es completa. Por eso necesitamos la palabra. Este es el libro siempre nuevo. Y aquí cierro. Si quiere, haga una prueba. Lea usted la palabra de Dios en la mañana. El mismo proverbio o el mismo salmo. Léalo en la mediodía. Léalo en la noche. Y usted siempre va a encontrar algo fresco en ese texto. Lea un libro escrito por alguien y usted verá que después que lo ha leído 3 veces, ya le aburre. Esas palabras no tienen ningún... Le impresionaron la frase al principio, pero no lo emocionan. Sin embargo, cuando usted lee un salmo, de repente usted termina hasta llorando, a veces de tristeza y a veces termina llorando de alegría, porque es la palabra que tiene ese poder. Si usted lee la palabra, si usted estudia la palabra, si usted viene a escuchar la palabra aquí, usted va a ser un hombre feliz, una mujer feliz, porque la palabra produce gozo. La palabra cambia nuestro lamento en baile. La palabra penetra lo más íntimo de nosotros, donde no puede llegar una palabra humana. El psicólogo no puede llegar ahí con su terapia. Lo que necesita la gente no es un terapista, no necesita un psicólogo para que le dé terapia, sino lo que necesita es escuchar la gloriosa palabra de Dios todos los días, para que tenga vida y vida en abundancia, para que sea libre de sus miedos, para que confíe en Dios. El libro siempre nuevo, leámoslo, porque al leerlo y al obedecerlo estamos honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Lo creemos? Esto es lo que necesitan nuestros hijos e hijas para que sean hombres de bien en esta sociedad. Aquí está todo. Que Dios nos ayude, porque si la leemos y la practicamos, porque si la leemos y no la obedecemos y no la practicamos, no va a pasar nada. Pero si la practicamos, por ejemplo, estamos enfermos, vaya donde el doctor. Pero antes de ir donde el doctor, ore para que Dios use ese doctor. Si tiene problemas económicos, vaya al banco a buscar una solución. Pero primero hable al dueño del banco. Hable a Dios. Y dígale, Señor, si me voy a meter en un negocio que me voy a hundir más, no permitas que me den la facilidad de meterme más en deuda. No permitas. Pero si voy a salir del hoyo con esto, pues dame gracia y que me puedan ayudar. Y usted verá cómo Dios se va moviendo. Pero nosotros simplemente nos vamos para el banco y no tomamos en cuenta a Dios. Y después el banco nos cae encima y nos tortura. Y como dice el proverbio, que el que sale fiador le quitarán la cama. Es decir, que te quitarán el lugar donde descansas. No vas a tener descanso. Mientras vivamos endeudados, no vamos a poder descansar porque estamos preocupados, que tenemos que pagar. Pero si acudimos a la palabra, en la palabra los proverbios nos ayudan y nos dicen, vean, no améis las deudas, porque las deudas te quitarán la vida. ¿Está contento con lo que tenéis? Si tenés deuda, hermana y hermano, paguémosla. Pero procuremos, después que la paguemos, aprender de eso y digámosle a Dios que nos ayude, que nos bendiga, para que no vivamos endeudados. ¿Lo creemos? ¿Dónde está eso? Aquí. Hay buenos libros de economía, pero ningún libro va a poder superar a la Biblia. Aquí está todo. Que Dios nos ayude a vivir su palabra y a deleitarnos, porque su palabra la tenemos que disfrutar, porque es dulce a nuestro paladar. ¿Alguien dice amén? Amén. Démosle un buen aplauso al Señor. Oramos. Su palabra se hizo carne, se hizo Cristo. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios
que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.